pedirles las disculpas del caso por no haber. Esta inmatriculación de los predios en función a esta figura de división de partición ha sido aprobado mediante un precedente de observancia obligatoria que ha sido publicado justamente el día viernes, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver al finalizar de todos estos aspectos que quedaron pendientes. En la sesión anterior, a ver, seguramente ya en este módulo 4 han estado viendo justamente con el doctor Oscar Huerta Ayala y una colega también de la Oficina Registral de Lima, como en calidad de registradora, estuvo dictando algunos considerando relacionados a los segundos actos, como consecuencia que se dan como después, ¿no?, del proceso de la inmatriculación de los predios. Como ustedes ven, ya han estado escuchando seguramente todos esos segundos actos que son materia de inscripción en la partida que corresponde una vez habiéndose desarrollado la inmatriculación de los predios. Inmatriculación de predios tanto para personas naturales como para las personas jurídicas, incluido dentro de las personas jurídicas al propio Estado. Entonces, en todos sus estamentos, se llama ese gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. Lo que hemos venido viendo en la sesión, en la última sesión, es el proceso de saneamiento físico legal de los predios a favor de las entidades del Estado en esos 3 niveles que hemos hecho mención. Para ello, les decíamos, nos habíamos quedado justamente en la regulación prevista en el Decreto Supremo 008 del año 2001, ¿ya? Ahora ya se encuentra en vigencia. Decíamos ahí que esa norma regulará todo este proceso de saneamiento físico legal de los predios de las entidades del Estado, pero cumpliendo ya determinados actos procedimentales. De hecho, pues con esa misma mecánica que se venía haciendo con la ley 26.512 y con el decreto supremo 130 del año 2001, Economía y Finanzas. Es decir, una primera etapa de la anotación provisional y otra de la inscripción definitiva. Lo que ha cambiado con esta nueva norma justamente es ampliar determinados actos procedimentales para el desarrollo de este procedimiento de saneamiento físico legal de los predios del Estado. Pero además de la implementación de todos estos mecanismos, justamente se debe al respeto del derecho de propiedad de los particulares. Recuerden ustedes que también se les decía que cuando se saneaba con las 2 normas anteriores, hubo muchas, digamos, reclamos, algunos cuestionamientos ante el órgano jurisdiccional de que nunca se habían respetado el derecho de los particulares, que cuando Juan Pérez o Benito por ahí o Luis iba a registro público, se quería sacar una copia literal, se encontraban con la sorpresa de que ese predio ya estaba a nombre del Ministerio de Transportes o Ministerio de Educación o Ministerio de Salud. Entonces, frente a esa situación se generaban conflictos a fin de evitar y garantizar el respeto del derecho de propiedad de los particulares, es que justamente ya con esta nueva norma, con el Decreto Supremo 008 que reglamenta a la Ley de la Superintendencia de Bienes Nacionales, es que se ha dejado las cosas claras, ¿no? Que se cumplan determinados actos justamente para el respeto, como es el caso de precisar en la declaración jurada de cómo es que se ha adquirido o de quién se ha adquirido justamente el predio o simplemente está en posesión de una determinada entidad de la administración pública. Por otro lado, ¿cómo se va a garantizar? Justamente con las notificaciones y con las publicaciones, como ya lo decíamos en la sesión anterior. Y ahí donde nos hemos quedado para seguir continuando con ese procedimiento y dar el cierre. Además, vamos a ver el aspecto de la última sesión justamente era compartir con ustedes determinadas jurisprudencias e incluso precedentes de observancia obligatoria relacionados a la inmatriculación de los predios, que lo vamos a ver. Estas jurisprudencias y precedentes están relacionados a determinadas casuísticas que, por cierto, se viene dando frecuentemente en la funcionalidad registral. ¿Ya? Cuando alguien pretende inmatricular un predio, a veces han sido observadas y esas observaciones han sido materia de apelación a la segunda instancia, que es el tribunal registral, para que puedan resolver y de esa forma generarse algunos criterios interpretativos. Bien, ya lo vamos a tocar oportunamente al final de esta sesión y continuamos. Nos hemos quedado en la notificación o publicación. Entonces, no es que se va a dar estos 2 procedimientos, sino que puede ser bien con la notificación
o bien con la publicación. Si es que el Ministerio de Transportes está saneando un determinado predio, por lo tanto, lo que tiene que hacer, pues, es identificar, ¿no? Supuestamente, si dice, estamos en posesión de este predio, nos transfirió o, mediante donación o mediante venta a favor del Ministerio de Transportes por un particular, a fin de poder garantizarse lo que se establece, ese derecho de propiedad de ese particular, lo que se establece es que bien notifico como Ministerio de Transporte si es que se conoce el domicilio justamente del transferente. De lo contrario, si es que se desconoce el domicilio, se tendrá que realizar la publicación en el diario oficial del peruano, donde se está estableciendo por única vez, ¿ya? Entonces, en realidad, hay 3 publicaciones a desarrollar. Por un lado, en el diario oficial del peruano, y por otro lado, en un diario de circulación, donde se ubique el predio, en este caso regional. Por ejemplo, si el predio se ubica en la ciudad de Huaraz, pues por supuesto que tendrá que ser pues de la región Ancash, ¿no? En un diario de la región. Además, esa publicación, ¿no? De saneamiento deberá desarrollarse en la página web de la propia entidad. En este caso, que hemos puesto el ejemplo, se tendría que hacer la publicación en la página web del Ministerio de Transportes, ¿ya? Entonces, se tiene que cumplir con ello. Si se opta por el tema de la notificación, se presenta el cargo de recepción de la notificación. Pero si se opta por la publicación, se tendrá que acreditar esas 2 publicaciones, las 3 publicaciones, en otras palabras. En algunas ocasiones hubo dificultades. La verdad, cuando en alguna ocasión me correspondía calificar los títulos de saneamiento físico legal de los predios del Estado correspondientes conforme a la ley 26.512 y al decreto supremo 130. En especial, el decreto supremo 130 del 2001, porque ahí se precisaba, mira cómo se ha acogido, en realidad se ha mantenido en esta norma, ahí se precisaba que se debe de publicar en el diario oficial del peruano, en un diario de circulación regional y además en la página web de la institución. Entonces, en alguna ocasión lo que pasó, bueno, le voy a comentar 2 casuísticas. Presentaban la publicación del peruano, presentaban del diario regional, pero no precisaban, quizás, o no adjuntaban la documentación donde estaba publicado en la página web de la entidad. Por lo tanto, a veces se observaba esos títulos, se les decía, bueno, particularmente quien le habla, precisaba, indicando que el administrado, en este caso, el solicitante, pueda precisar al menos la página web donde yo pueda, pues, determinar. Eso siempre en cuando no se podía determinar haciendo la búsqueda en Google, el tema de la publicación justamente en la página web desarrollada. Entonces, esas situaciones conllevaban a determinar. ¿Pero qué pasaba en algunos casos cuando no se publicaba? O sea, eso era quizás un tanto burocrático estar pidiendo ese tema de publicación, porque la publicación ya está dada, ¿no? Entonces, en el diario oficial el peruano y en otro de circulación regional, que también son mecanismos. Pero en eso, en la 130, en el decreto supremo 130 se establecía, no te decía, obligatoriamente. Por lo tanto, a veces había criterios jurisprudenciales del Tribunal Registral que establecían que bastaba esas 2 publicaciones. ¿Para qué pedirle lo de la página? Porque quizás nadie entra en la página web de la institución y a través de esos medios, ¿no? Eso era un tanto de fundamento que se plasmaba por el Tribunal Registral. Sin embargo, aquí, bajo el manto de esta nueva norma, ya se tiene que dar sí, cumplimiento a justamente no solo la publicación en los 2 diarios, sino también en la página web de la entidad. Como les decía, y recuerden ustedes que el espíritu de esta norma es garantizar el derecho de propiedad de los particulares. Y cuando hablo de los particulares nos estamos refiriendo básicamente a las personas naturales y personas jurídicas, pero personas jurídicas de derecho privado, como es el caso de una comunidad campesina, una ronda campesina o una asociación. Entonces, esta norma tiene ese espíritu, ¿ya? Entonces, justamente se debe de cumplir con ello. Entonces, bien notificando o bien cumpliendo con las publicaciones, con las 3 publicaciones precisadas ahí en el artículo 251. ¿Ya? Ahora,
En el 251.2 se establece de igual forma, cuando el proceso de saneamiento de un predio estatal comprende varios actos y uno de ellos requiere de notificación o publicación, previamente se procede con este mecanismo. A ver, vamos a poner mm, dos ejemplos. Que se requiere ese de notificación o la publicación, no hay ningún problema. Puede que el Ministerio de Salud esté pretendiendo sanear, ya, el predio está inscrito a favor de una comunidad. Muy bien, pero la comunidad en Asamblea General quizás les ha otorgado mediante donación a favor del Ministerio de Salud. Por lo tanto, en la declaración jurada, el representante de la entidad de salud tendrá que precisar que fue donado mediante acta de tal fecha por la comunidad campesina. Al momento de la calificación, el registrador tiene que verificar ese tracto de transferencia, si efectivamente es la comunidad. ¿Y cómo se va a determinar? Justamente con la determinación, digamos, con el informe del área de catastro. Entonces, una vez determinado que ese predio corresponde a esa comunidad, que efectivamente hay una cadena de transferencias de acuerdo a esta declaración jurada precisada, entonces pueda que también solicite la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, esa entidad, o sea, no solo sanear la transferencia, sino también la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Estamos hablando de dos actos que puede hacer en un solo procedimiento. Por lo tanto, estos también, para que valgan y para que surtan sus efectos estos procedimientos, necesitan pues realizar la notificación justamente o el caso de la publicación, como les decíamos hace un momento. Quizás también pueda que soliciten ese mismo procedimiento el tema de la regularización del saneamiento físico-legal, tanto de esa transferencia, la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, o quizás por ahí ya hay una construcción y pueda regularizar una fábrica. Estamos hablando de 3 actos. O sea, eso no impide de que se haga 3 expedientes para diversos procedimientos. Entonces, se puede hacer en un solo expediente todos estos procedimientos, o sea, de manera conjunta. Pero sí, lo que importa es es preguntarnos, ¿no? O sea, pero ¿qué debe de contener las publicaciones si se opta por un tema de publicación del proceso de saneamiento físico-legal de los predios del Estado? En este caso, como hemos estado poniendo el ejemplo, bien del Ministerio de Transporte o bien del Ministerio de Salud. Ahí ya se ha precisado, porque en la 26.512 no se establecía. En el decreto supremo 130 tampoco se precisaba qué debe de contener para el tema de la publicación. Y ello conllevaba de que se haga varias observaciones, hasta incluso el Tribunal Registral aprobó un acuerdo plenario, ¿no? Para que se pueda, pues, precisar qué es lo que debería de contener el extracto de publicación en los diarios e incluso en la página web. Entonces, pero ya con esta norma se ha precisado puntualmente qué es lo que debería de contener. En principio, se está estableciendo el nombre de la entidad que promueve el saneamiento físico legal. Si yo hago el extracto como representante de la entidad para publicarlo en el diario oficial del peruano o en otro diario de circulación regional y además en la página web de la institución, en este caso el Ministerio de Salud, entonces si es que la entidad sanear es del Ministerio de Salud, tendrá que precisarse, ¿no? Ministerio de Salud con su debido representante, ¿no? Ahora, si es que es Ministerio de Educación, de igual manera, o sea, se tiene que establecer a favor de quién se está realizando el saneamiento. Luego, dice, el inmueble en materia de saneamiento físico legal debiendo consignarse su ubicación, área, así como la partida registral de corresponder. A ver, cuando se esté ante el saneamiento físico legal, ya, a través de la figura de inmatriculación del predio a favor del Estado, se tiene que precisar, o sea, ahí ya no corresponde precisar partida porque todavía no tiene partida. Solamente se consignará, como se dice, la ubicación del predio, su área y los linderos y medidas perimétricas que puedan delimitar. Pero si el predio ya se encuentra inscrito, entonces ya no necesita pues área, linderos y medidas perimétricas. Tan solo bastará consignar la ubicación, su área y la partida donde consta inscrito, porque la ubicación va a permitir a determinar esa correlación justamente si se trata del mismo predio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a tener que contener. Como ustedes están viendo, ahora sí
se ha precisado justamente que debe de contener. En tercer lugar, dice, él o los actos materia de saneamiento físico legal. En muchos casos, a veces en el extracto no se consignaba. Si se está ante una anotación preventiva de inmatriculación o anotación preventiva de rectificación de datos del titular o anotación preventiva de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, anotación preventiva de transferencia de dominio o anotación preventiva de actualización de dominio, anotación preventiva de declaratoria de fábrica. Entonces, todos esos actos que son materia de inscripción se tienen que precisar. Además, recuerden también que en las sesiones iniciales se había establecido que hay un principio de tipicidad registral. ¿Qué implicaba eso? Que solamente serán materia de calificación y por supuesto, ¿no?, de corresponder inscribible en el registro todos los actos que solamente están previstos en las normas. Por lo tanto, también se debe de aplicar ese principio para esta norma, indicando de que cuáles son esas figuras que deben de ser materia de calificación y de inscripción en el registro de predios. Una de ellas es la anotación preventiva de la inmatriculación del predio a favor de una entidad del Estado, o pueda que sea una independización, o tal vez por ahí una declaratoria, una regularización de fábrica, ¿no? Entre otros actos más previstos justamente, que son materia de incorporación al registro de predios, ¿ya? Entonces, esos son los elementos básicos, los aspectos básicos que deberían de contener en las publicaciones. ¿Qué más se nos establece en esta normatividad? Dice, el ente rector de la Superintendencia de Bienes Estatales aprueba el formato para la publicación en los diarios y en la página web indicados. Claro, entonces, antes, por ejemplo, con la ley 26.512, con el decreto supremo 130, se ha venido realizando las publicaciones al criterio justamente de la entidad saneadora. Entonces, a veces consignaban el acto u otras veces no consignaban el acto. También consignaban el área sin medidas perimétricas, u otras se consignaban la partida y ya no consignaban el área, el interés, medidas perimétricas. Por lo tanto, para que se dé cumplimiento del contenido de estos elementos que ahora se está pidiendo, es que justamente la entidad, en este caso, la Superintendencia de Bienes Nacionales, aprobará determinados formatos que está pendiente porque recién se ha publicado esta normatividad. ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar justamente estas publicaciones del caso. Sin embargo, personalmente considero que, bueno, yo entiendo que esos formatos van a estar pues relacionados justamente a estos requisitos de la A, B y C. Entonces, yo creo que ya normal se puede realizar la publicación si contienen ello, y tampoco no podría ser materia de observación en la del área registral, porque en realidad pues está cumpliendo con esos elementos, y entiendo que el formato también tendrá esos campos para llenar nada. Entonces, no habría ninguna dificultad para desarrollarse. Además, les decía que ahora con esta norma, todos los procedimientos que iniciaron con la 26.512, con el decreto supremo 130 del año 2001, y que ya han hecho sus anotaciones preventivas, entonces pues ya deberían estar procediendo a desarrollar sus inscripciones definitivas en cumplimiento o adecuarse a esta norma, ¿no? Que es el decreto supremo, la 008 de este año, de 2021. Entonces tienen que adecuarse a ello, pero adecuarse implica pues tener en cuenta estas situaciones, estos aspectos, lo que estamos viendo en estos momentos, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo ya cuando se va a desarrollar prácticamente la anotación preventiva. Ya se hizo el tema de la recopilación de documentos para el armado del expediente, pero además también ya se vio con el tema bien de la notificación o la publicación, y ahora veamos pues cómo es que se va a hacer la anotación preventiva, cuáles van a ser los efectos de esta anotación preventiva en el registro de predios. Dice, una vez efectuada la notificación o publicación, para los casos que requieran tal exigencia, dentro de un plazo máximo de 30 días de ocurrido ello, la entidad solicitará al registro de predios la anotación preventiva, cuya inscripción se efectuará por la SUNAT en el plazo de 10 días, conforme a lo establecido en el párrafo 22.2 del tubo de esta ley. ¿Ya? Mire, a ver, hagamos que el día de hoy
se ha desarrollado las publicaciones. Por lo tanto, habrá, dice, dentro del plazo. O sea, se publica hoy, yo dentro del plazo de 30 días calendarios tendré que solicitar ante registros públicos esta anotación preventiva. Entonces, pero registros públicos también, a registros públicos también le han establecido un plazo especial para este proceso de calificación. A ver, cuando se califica en registros públicos un determinado título, existen plazos para la etapa de calificaciones. Hay plazos ordinarios y hay plazos extraordinarios. El plazo ordinario que normalmente se ha venido dando, bueno, así está establecido en el TUO, el Reglamento General de los Registros Públicos, es de 7 días hábiles. Pero pocas veces se pone en conocimiento del público usuario o del administrado que cuando se trata de títulos complejos requieren de más plazos para el proceso de calificación, que en realidad pues se tiene por entendido que el gran porcentaje de la sociedad piensa que la calificación se va a tener que desarrollar dentro de esos 7 días hábiles, lo cual no es cierto para determinados casos complejos como es la inmatriculación de predios, que requiere una evaluación técnica del área de catastro, la independización o la subdivisión de un determinado predio, que hay un plazo establecido de 7 días hábiles, sí, pero ese plazo de 7 días hábiles ordinarios es justamente para la evaluación del registrador. Pero hay otro plazo adicional, que es de 7 días hábiles para la evaluación en el área de catastro, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 14 días hábiles, es por eso que demora en el proceso de calificación cuando se tratan de títulos complejos, ¿ya? Sin embargo, aquí, en esta norma, es un plazo extraordinario, o sea, de naturaleza especial. Se entiende que cuando se presenta ante los registros públicos, se debe de calificar dentro de los 10 días. Es decir, que ya no se va a trabajar con el plazo que está en el texto único ordenado Reglamento General de los Registros Públicos de 7 para el registrador y 7 para el informe de catastro. Como es un plazo especial, acá tendrá que calificarse tanto para el registrador, tanto para el funcionario o servidor del área de catastro, tendrá que calificarse dentro de esos 10 días hábiles. O sea, no establece, dice, ¿no? 10 días, pero no dice hábiles, no dice calendarios, pero se entiende que es días hábiles porque está en función a la, digamos, funcionalidad de la entidad misma, que en este caso es la SUNAR. Tiene que tenerse en cuenta ello, que el plazo es de 10 días máximo, que pueden calificarlo en el lapso de 5, de 6 o de 8, pero el plazo máximo es de 7 días hábiles para este proceso de calificación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta que después de la publicación solamente hay 30 días, ¿ya? Para presentarse el expediente. Pero, ¿qué sucede si no lo presentas dentro de ese lapso de 30 días? Tendrás que desarrollar, pues, caballero, o sea, tendrá que desarrollar caballeramente unas nuevas publicaciones. Entonces, hay que tenerlo en cuenta esta normatividad prevista justamente para esas situaciones, ¿ya? Ahora, abajo a ver, en lo que sí importa bastante es lo que está previsto en el numeral 252.4, que establece lo siguiente: la citada anotación preventiva tiene una vigencia de 6 meses, pudiendo solicitarse su prórroga por el mismo plazo y por única vez, ¿ya? Vencido dicho plazo o con la inscripción definitiva, la anotación preventiva caduca de pleno derecho. ¿Qué implica ello? Con la ley 26.512, con el decreto supremo 130 del año 2001, prácticamente no caducaban estas anotaciones preventivas. Sin embargo, con este marco normativo ya se ha establecido que sí tiene un periodo de caducidad, ¿ya? Entonces, la anotación preventiva establece que tendrá una vigencia de 6 meses, ¿ya? Pero también se establece que deberá ser materia de prórroga, o sea, puede ser prorrogable por el mismo plazo y por única vez, pero no se establece desde cuándo se va a contar esa prórroga. Después de vencido puedo solicitar o antes. Entonces, aplicando razonabilidad y aplicando el criterio de interpretación, se entiende que esa prórroga, la figura de la prórroga, debería requerirse antes del vencimiento. Digamos que hoy es el último día de los 6 meses que va a vencer mi anotación preventiva, yo tendría que, para que surta esa prórroga, tendría que solicitar este último día, antes de que venza justamente, para que proceda mi prórroga.
Si es que no se presenta dentro de ese lapso, prácticamente el registrador tendrá que tachar el título, o sea, no será prorrogable, ¿ya? Pero ¿qué se requiere para prorrogarlo? Justamente la petición, la solicitud del representante de la entidad para que solicite la prórroga. No se tendrá que presentar nueva documentación, simplemente se presentará la solicitud para que se haga esa prórroga, porque el documento ya está y la norma lo establece así. Ahora, ¿qué pasa? Que si no solicita la prórroga, simplemente se da por caducado de pleno derecho esa anotación preventiva. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Es que, a ver, hay un caso particular que se ha dado, pero que podemos equipararla justamente a esto. A ver, si es que esa anotación preventiva caducó, y la entidad nuevamente solicita o inicia el procedimiento y solicita la anotación preventiva, entonces se tendría que pues solicitar para que se haga la anotación preventiva justamente en esa misma partida, porque se trata del mismo predio eh, y eso va a evitar a que se genere duplicidad. Entonces, aperturar otras partidas implicaría pues generar un tanto de duplicidad de partidas entre el primero donde caducó y el segundo que se pretende incorporar. Entonces, cuando se haga la calificación, el área de catastro va a decir, no, un momentito, hay una partida, pero aquí me está pidiendo nuevamente una inmatriculación, la anotación provisional de la inmatriculación. Entonces, se está generando, supuestamente, se va a generar doble partida. Y frente a esa situación, hay criterios de que están tachando los títulos. Yo sugiero, se sugiere, mejor dicho, que cuando se solicite la anotación de inmatriculación, se precise en que en la misma partida se haga la anotación, porque ello evitará pues a que se genere otra partida que genere duplicidad. Entonces, si se extiende la misma partida por técnica registral, no habría mayores problemas. Como se trata del mismo predio, no ha variado en lo que es quizás los datos técnicos, se consideraría que pues, procedería la anotación nuevamente en la misma partida. Claro que habrá un asiento donde ya se estableció que ha caducado, pero también habrá otro asiento donde está vigente la anotación preventiva, ¿ya? Eso sí, los que deberían tenerlo en cuenta para poder, pues, continuar con el proceso de saneamiento. Y como yo les decía, en todo procedimiento de la administración pública, también, a ver, hablamos en su general de todo procedimiento. Hablamos de un procedimiento judicial, dentro de ello, por ejemplo, alguien puede apersonarse a un proceso y decir, un momentito, se está vulnerando mi derecho. Entonces, pero también en el procedimiento de la administración pública, también pueda que alguien pues pretenda quizás plantear algún recurso o alguna oposición, como en este caso del procedimiento administrativo de prescripción, bajo esta norma de naturaleza especial. Entonces, también hay la posibilidad de que se pueda dar oposición, una oposición de parte de los particulares que se estén vulnerando sus derechos o una oposición de parte de representantes de alguna entidad que también se verían vulnerados sus derechos, ¿no? Y para ello se han establecido ciertas reglas previstas justamente en este artículo 254 en cuanto al tema de la oposición al proceso de saneamiento físico legal mediante el mecanismo de la prescripción administrativa. Dice, las entidades o particulares que se consideren afectados con el acto en materia de saneamiento físico legal pueden oponerse acreditando el derecho real que les afectaría en un plazo de 30 días computados a partir de la notificación o publicación del acto de saneamiento según corresponda. A ver, hay que tener en cuenta de que esta oposición es antes de la anotación provisional, es decir, después de la publicación. Es por eso que se decía, ¿no? Que se hace la publicación y deberían de hacerse el tema de la oposición respectiva. Eso es lo que se está tratando de decir, ¿no? Dice, las entidades o particulares se consideran oponerse acreditando el derecho real que afectaría en un plazo de 30 días computados a partir de la notificación o publicación del acto. Ya, bueno, como les decía, si es que se solicita la anotación dentro de ese periodo de 30 días, entonces, bien puede darse la oposición antes de la anotación o bien puede darse después que se vea y haya anotado, porque quizás se publicó el día de hoy, pero de acá se hace la anotación en una semana, pero estoy dentro de mis 30 días, ya se anotó, pero también tengo el derecho a oponerlo. Y como ya les decía, se puede oponer pues justamente un particular o alguna representante legal de una entidad pública.
La oposición se presenta ante la entidad que ejecuta el proceso de saneamiento legal, la cual suspende el procedimiento hasta que se resuelva la oposición. Aquí también ya queda precisado, porque en las anteriores normas de proceso de saneamiento no se detallaban justamente estos aspectos. A veces estaban a la deriva. Había un particular que se sentía afectado, presentaban su oposición al registro público, si el registro público le negaba, porque en realidad no era competencia de registros públicos. Presentaban a la Superintendencia de Bienes Nacionales, también les negaba porque no estaba establecido normativamente, tan solo estaba establecido la oposición de una entidad a una entidad que debe ser resuelto por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Entonces, para los particulares, la oposición estaba justamente plantearlo ante el órgano jurisdiccional. Sin embargo, ya aquí se ha precisado, tanto para las entidades públicas como para los particulares, que debe de oponerse ante quién, ante la misma entidad que está desarrollando el proceso de saneamiento físico legal de sus predios. ¿Ya? Entonces, la entidad está en la obligación de suspender todo este procedimiento, justamente hasta que se deslinde el tema de la oposición. ¿Qué se nos dice en el siguiente párrafo? Es, cuando se realizan los actos de saneamiento físico legal de primera inscripción de dominio, como es el caso que estábamos viendo, y o de independización con cambio de titularidad de un bien estatal en favor de la entidad que realice el saneamiento físico legal, no procede la oposición sustentada en la falta de tracto sucesivo, en razón a lo dispuesto en el artículo 23 puntos de la ley del artículo 23. Es decir, una entidad a una entidad no requiere acreditarse el tracto. Ya lo hablábamos también en la sesión anterior, ¿no? Entonces, si yo estoy saneando, no necesita acreditarse porque al fin y al cabo son entidades que forman parte de la administración pública, son partes que forman parte son entidades que forman parte del Estado. Y si forman parte del Estado es justamente para cumplimiento de determinados fines. Quizás le pertenecía en algún momento en posesión al centro de salud, pero ya no cumple esa finalidad, pero ahora sí lo quiere el predio justamente del Ministerio de Transporte, que sí verdaderamente desea cumplir determinados proyectos de envergadura para el beneficio de la sociedad. Ambos, obviamente, van a tener que desarrollar pues, determinadas funcionalidades en servicio de la sociedad. Entonces, por ello es que no se ha previsto justamente el tema de la acreditación del tracto. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto la anotación preventiva, las etapas de las oposiciones, y ahora finalmente vamos a ver el tema de la inscripción definitiva de las anotaciones provisionales, pero bajo este marco normativo. Dice, a ver, en los casos en que se haya extendido anotación preventiva a partir del día siguiente de vencido el plazo para la oposición a que se realice el artículo 12, sin que se haya presentado esta, la entidad solicita la anotación. Claro, si es que no ha habido ninguna oposición, entonces la entidad ya haya transcurrido el plazo al cual ya hemos hecho mención, el representante de la entidad solicitará justamente la inscripción definitiva, ¿ya? Solicitará la inscripción definitiva, es decir, para que se convierta digamos, en una inscripción ya definida, ¿no? De lo que estaba revertir de la anotación preventiva a una anotación definitiva. Eso es lo que se trata de decir justamente con la precisión del caso. Ahora, ¿qué se debe de presentar? Tan solo la solicitud suscrita por la representante de la entidad solicitando que no hubo oposición alguna, que no hay conflicto justamente o que no donde se está discutiendo la titularidad del predio y que se haga la conversión en definitiva. Pero ¿quién debe suscribir? Como les decía, el representante de la entidad. Si estamos ante la Dirección Regional de Agricultura, tendrá que serlo el director, o de lo contrario, por ahí el subdirector, si de existir orgánicamente, o quizá por ahí otro representante de alguna área, pero con facultades acreditadas, con, digamos, otorgamiento de facultades acreditadas. Recuérdense que el registrador, al momento de evaluar un determinado título, verifica la competencia justamente de la persona que suscribió la documentación. Como es el caso de que si alguien presenta una compraventa, tendrá que verificar la competencia del notario que participó. Si es que
se expidió una resolución, una declaración de prescripción vía judicial, tendrá que acreditarse justamente, ¿no? Que tenga esa calidad, que haya expedido justamente el juez, que haya sido competente de haber expedido esa resolución. En el caso de las resoluciones administrativas, como yo les decía, si aquí alguien está solicitando o pretendiendo la anotación preventiva a favor de una entidad, entonces no solo basta que se indique yo soy el representante justamente de COFOPRIS, soy el representante de salud, entonces también acreditarse justamente que efectivamente es competente para suscribir esa documentación en representación de la entidad, ¿ya? Hasta aquí, con con ese espíritu de esa nueva norma de proceso de saneamiento físico legal de los predios del Estado. Más bien me gustaría saber si hay alguna inquietud en relación a estos últimos que ya hemos precisado para entrar ya específicamente a las jurisprudencias relacionadas a la inmatriculación de predios. Bien, en vista que no hay consultas a absolver, sigamos entonces con con esta última sesión, ¿ya? En realidad, a ver, hay decisiones, hablamos desde un punto general, hay decisiones de los servidores, funcionarios, de las entidades de la administración pública que en algún momento están sujetos a, digamos, a revisiones, ¿ya? Si es que si hay una resolución de alcaldía o hay una resolución de alguna gerencia de infraestructura de alguna gobierno local o de otra área de gerencial de un gobierno regional o de otra entidad, pues estarán sujetos pues, a apelación siempre en cuando sí estén establecidos dentro de su TUPA, ¿no? O sea, el aspecto orgánico de la propia entidad. Si es que hay, a ver, si hay una resolución de aprobar la subdivisión de un predio, o la subdivisión de un predio, entonces, si es que no está de acuerdo justamente, bueno, si le han negado la subdivisión del predio, si no está de acuerdo el administrado, él podrá interponer su recurso de apelación ante la segunda instancia, que es en este caso la alcaldía, ¿no? Salvo que había otra instancia jerárquica de acuerdo a lo que estuviera establecido en su TUPA. Entonces, de esa misma forma, cuando ya se está ante un procedimiento de naturaleza especial, como es el caso para los registros públicos, ya decíamos a un inicio que la funcionalidad registral que se desarrolla dentro de un determinado procedimiento de calificación de títulos, existen dos instancias. Una que es la calificación bajo los registradores públicos y la otra que es el Tribunal Registral, órgano colegiado en segunda instancia. Entonces, todas las observaciones, las tachas o las liquidaciones que no están conformes, con las liquidaciones que no están conformes los administrados, pueden ejercer su derecho de la doble instancia, es decir, de apelar esa decisión negativa del registrador ante el tribunal registral, quien podrá resolver justamente en relación a digamos, discrepancia, ¿no? Con la apelación dada por los administrados. Frente a esa situación, entonces, el tribunal registral, bueno, aquí en nuestro sistema registral peruano, está compuesto de 5 salas. Una sala con salas con sede en Lima y la otra sala en Arequipa, ¿ya? Entonces, hablamos para la zona norte Trujillo, para la zona sur Arequipa y para la zona centro Lima. Ahí justamente se van a ventilar todas las apelaciones que corresponden por jurisdicción. Pero sí, el Tribunal Registral tiene competencia nacional. Ahora, pueda que haya una recarga de títulos apelados al Tribunal Registral de Trujillo, pero el presidente del tribunal pueda que también distribuya cargas, lo que correspondía a Trujillo, pueda que distribuya cargas a Lima, que tiene menos carga, ¿no? Entonces, pero eso es de manera excepcional, por eso es que se decía que tiene una competencia nacional. ¿Y cuál es la funcionalidad del Tribunal Registral? Justamente generar jurisprudencias, ¿ya? A eso llamamos, así como hablamos jurisprudencias administrativas, jurisprudencias judiciales, también existe
jurisprudencia registral. ¿Y qué vienen a ser las jurisprudencias registrales? La jurisprudencia registral viene a ser justamente determinadas decisiones que opta el órgano colegiado generando criterios en la interpretación normativa. Puedan que toman decisiones, revocar la observación o la tacha del registrador, o pueda que lo confirmen justamente de manera total o parcial. Pero sí, el trabajo central que hace el tribunal registral en segunda instancia es generar un criterio interpretativo normativo. Quizá el registrador de primera instancia aplicó mal la norma o interpretó mal la norma. Por lo tanto, con un nuevo razonamiento, el tribunal, donde hay 3 miembros, entonces 3 vocales, ellos toman la decisión de quizás emplear otro criterio de interpretación. Entonces, está quedando que hay un criterio para poder generar. Pero todo este criterio que determina el tribunal registral justamente es para respetarse este anhelado cumplimiento del principio de predictibilidad, es decir, darle claridad, ¿no? Darle transparencia, darle esa calificación, a esa calificación que no sea engorrosa ni burocrática, sino un tanto sencillo para que pues puedan darse la posibilidad de la inscripción de los actos que son materia de apelación. Pero estas decisiones del tribunal registral puedan ser también cuestionadas mediante un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, ¿ya? Entonces, no queda ahí con la decisión, o sea, no es, como se dice, la palabra máxima, la palabra absoluta, o sea, en esta vida no hay nada absoluto, ¿no? Entonces, todo es relativo. Entonces, por ende, justamente, tampoco es la última vez o es la última palabra justamente del tribunal registral. Están sujetos a un tema de revisión. Es por ello que se ha establecido que las jurisprudencias registrales tienen determinadas características. Y una de esas características es la publicidad de estas resoluciones. Miren, ustedes pueden ingresar a la página de la SUNAR, ingresen a la plataforma donde corresponde al tribunal registral y pueden hacer la búsqueda con criterios, sean por nombre, sean por número de resoluciones, no les van a restringir, no les van a negar, todo está público justamente en las resoluciones del tribunal registral. Entonces, eso es una de las características de la resolución, ya de las resoluciones del tribunal registral, ya el ser público. Todos están en el derecho de poder conocerlo, incluso hasta poder realizarse, pues, cuestionamientos, revisiones. ¿Para qué? Para las mejoras del caso. Porque ustedes por ahí seguramente han visto en Google, ahí en el GP, en el G, de esta página de la especialidad de Derecho, que publican temas de Derecho, ahí se publican frecuentemente, ¿no? Resoluciones que también son comentadas, que algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Entonces, para eso es justamente la publicidad de esa resolución, para que hayan determinadas observaciones, determinados cuestionamientos y que hayan, pues, mejoras. Eso vendría a ser una de las características de las resoluciones de las jurisprudencias del tribunal registral. Otra característica es que es revisable, como ya les decía. Se pueden revisar, como digo, por un órgano jurisdiccional, ¿no? No hay, e incluso se pueden plantear algunos procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, como se han venido dando en algunas ocasiones, ya con recomendaciones del Tribunal Constitucional. Otra característica es, pues, justamente de ser cuestionable. Como ya les decía, alguien no está de acuerdo con la decisión del tribunal, lo puede cuestionar, claro que sí. Lo evalúa, lo analiza, dirá, no, miren, esta norma se interpreta de esta forma y el tribunal está interpretando de esta otra manera y no estoy de acuerdo. Por lo tanto, eso debería ser, pues, digamos, evaluable para que en algún momento el mismo tribunal también, pues, puedan corregir determinados errores. Como les decía, nadie es perfecto. Por lo tanto, podemos, pues, cometer errores y se pueden corregir también esos errores. Otra característica de la jurisprudencia registrales es justamente que están sujetos a un control de calidad. En la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444, se ha establecido, si mal no recuerdo, en el literal o numeral 17 del artículo 4 del título preliminar de esa norma, es el principio de un control posterior. Entonces, justamente, las decisiones del tribunal registral están sujetos a control. Mire,
tanto las decisiones de la primera instancia, que son los registradores, las decisiones de la segunda instancia, que es del tribunal registral, en estos últimos, en esta primera quincena del mes de mayo, en mayo y en lo que corresponde, lo que va de abril, se han aprobado dos directivas. Una directiva para el tema del control de calidad en la calificación de la primera instancia, que son los registradores, y otra directiva relacionada al control de calidad de las decisiones del tribunal registral. Entonces, como les decía hace un momento, estas directivas justamente han sido aprobadas justamente por el clamor de los administrados, porque ya estaban cansados quizás de determinadas decisiones que no estaban conformes con determinadas decisiones. Es por ello que la entidad ahora hará control de calidad en relación a los pronunciamientos tanto de la primera instancia como de la segunda instancia. Eso vendrían a ser a grandes rasgos las características de las jurisprudencias registrales. Y ahora veamos si casuística por casuística en relación, ¿no? Que hemos venido viendo el tema de la inmatriculación de predios, ¿ya? Aquí, a ver, pero antes de ello, vayamos sí que compartir, porque aquí he visto creo que una interrogante, o ya bajó la mano, a ver, Alexis Cotrina, ¿le podrían habilitar su audio? A ver, queremos escucharle cuál será su consulta. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Alexis? Buenas noches. Doctor, quería hacer la consulta en tema del artículo 252 de la anotación preventiva de procedimientos. Se refiere al procedimiento de especial de saneamiento físico legal. ¿Quiénes están considerados en este rubro, doctor? Ya, para el saneamiento físico legal. Especial. Ya, para el saneamiento físico legal, lo que pasa es que, a ver, con la ley 20.512 y con las 131 inicios solamente se van a establecer para determinadas entidades, pero después se amplió con otra norma especial justamente para todas las entidades de administración pública. En este caso, con esta nueva norma, involucra también a todas las entidades de la administración pública. Llámese gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, es para todo el sector de la administración pública sin discriminación alguna, amigo Alexis. Ya, doctor, otra pregunta. Y de acuerdo al artículo 260, por ejemplo, ahí nos habla de municipalidades, de acuerdo solamente para hacer la anotación preventiva se requiere el acuerdo de consejo. Mire, a ver. Hay una diferencia que con de arriba, por ejemplo, para la anotación preventiva se requiere una publicación de 30 días. No, por eso yo les decía, a ver, una cosa es optar por el procedimiento, de acuerdo a esta norma, una cosa es optar por el procedimiento que pueda hacer las municipalidades, y otra cosa es que opten por procedimiento que puede hacer los gobiernos regionales, y otra que puede hacer el procedimiento de las dependencias de bienes nacionales. Adicional a estos procedimientos especiales, existe justamente la otra que es muy general, que es saneamiento físico de naturaleza especial para todas las entidades de la administración pública. Por eso hay determinadas reglas diferenciadas. Es por eso lo que usted ha advertido de que las municipalidades deberían aprobar en consejo, entonces, pero eso justamente, como le decía, porque tiene un procedimiento especial para las municipalidades. Pero ahí requiere publicación después de la anotación preventiva de la resolución que sale todavía, doctor. No, la publicación es antes, o sea, la publicación se va a tener que desarrollar en cualquiera de los procedimientos. Pero ahí justamente... Porque si no, ¿cómo se va a garantizar digamos, la vulneración de algunas propiedades de particulares? Después de la anotación preventiva hasta para la anotación definitiva, ahí durante nos dice para hacer la publicación, doctor, o no es así. La publicación no se hace después, la publicación se hace antes porque es un requisito, la publicación. ¿Y con la notificación, doctor? Por eso le decía, puedes optar por la notificación o puedes optar por la publicación. Si tú conoces el domicilio de tal persona, notifícale, pero tienes que presentar registro el cargo justamente de recepción de esa persona notificada. Pero si tú vas por el tema de publicación, presentarás las publicaciones al registro. Ya, pero después de que salga la resolución también se hace otra publicación en el correo del peruano, doctor, o ahí nada, solamente... No, ya no, las publicaciones son
antes, o sea, no hay, no se hace, o sea, antes de la anotación preventiva. Para hacerse la anotación preventiva se presentan las publicaciones. Ah, ya, doctor, Así es, gracias amigo por esa Alexis. pregunta. Bien. Continuemos entonces. Estamos con la resolución 103 del año 2001. ¿Ya? Este es de la sala de Trujillo que ha expedido con fecha 22 de febrero de este año. Esto es una resolución reciente, en realidad, dice. ¿Y cuál es la sumida de esta resolución? Dice, no impide la inmatriculación el pronunciamiento de la autoridad administrativa del agua con el que se señala que no se puede determinar si el predio en materia de evaluación afecta o no a una faja marginal. ¿Qué pasó en este caso? A ver, se presentó ante registros públicos todas las documentaciones para todos los requisitos para la inmatriculación del predio. Además, se presentó una carta emitida por la Autoridad Local del Agua, donde se precisaba lo siguiente. Dice, el administrador local del agua precisó, indica que no existe delimitación de la faja marginal de ambas quebradas, por lo que no se puede determinar si está afectando o alterando las características de los bienes por donde discurre el agua. Entonces se presentó esta documentación con esta precisión. Sin embargo, el área de catastro al momento de evaluar dice, no, aquí el predio está colindando con las riberas del río, ¿no? O sea, donde está discurriendo el agua. Por lo tanto, el registrador observa y le dice, no, un momentito, acá tiene que presentarse o tiene que respetarse y presentar el informe justamente del ala, pero no con esta tingencia, porque aquí lo que se está haciendo es que le está diciendo, mejor dicho, el registrador le está diciendo, ¿sabe qué? Determíname, precísame, si es que forma parte o no forma parte justamente de esta área de la faja marginal. Pero ya le estaba diciendo con la carta, ¿no? Entonces no existe delimitación. Entonces, como no existía, el registrador insistía justamente y frente a esta situación, lo que ha hecho el administrado es apelar al tribunal registral. Y el tribunal registral lo que le ha dicho es finalmente lo que le ha dicho o lo que ha resuelto, como le decíamos, es de la siguiente manera, ¿no? Dice, señala que no se puede tener el predio en materia, no impide la inmatriculación, el pronunciamiento de la autoridad administrativa del agua con el que señala que no se puede determinar si el predio en materia de evaluación afecta o no la faja marginal. Claro, lo que el tribunal está tratando de decir es, un momentito, señor registrador, tú no le puedes negar la inmatriculación del predio, ¿por qué razón? Porque justamente la autoridad local está diciendo que no está determinado, no está delimitado a la faja marginal. Y como no está delimitado, no se puede determinar si se afecta o no se afecta. Otra cosa es de que sí se haya delimitado la faja marginal. Es decir, de que tenga pues que el predio a inmatricular esté fuera de la faja marginal, digamos de 50 metros o de 100 metros, depende cómo se haya delimitado. Pero en este caso no hay solución que delimite, justamente en este caso no ha habido. Por lo tanto, no podría impedirse el tema de la inmatriculación del predio, porque en realidad pues es un derecho fundamental, ¿no? Que está acreditando el señor para la inmatriculación. Ahora, de que más adelante pues se apruebe justamente el tema ya de la faja marginal, o sea, el metraje de la faja marginal, ya cambia la figura. Es por ello que el Tribunal Registral ha optado por esa situación. Y cuál, a ver, acá voy a compartir con ustedes lo que ha fundamentado el registrador en su observación. Bueno, a grandes rasgos les he comentado la casuística, pero ¿cuál ha sido el fundamento, a ver, primordial en este caso, del registrador? Dice, la ley 29, el registrador fundamenta la siguiente, dice, ¿no? La ley 29338, ley de recursos hídricos, en su artículo 74, define a la faja marginal como terreno aledaños a los cauces naturales o artificiales destinados a la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Además, el artículo 7 de dicha ley, por su parte determinó que la faja marginal constituye un bien de dominio público hidráulico, tratándose de un bien perteneciente al Estado. Entonces, no puede tener como titular dominial a un privado. Entonces, acá le está diciendo el registrador, o sea, ya se está adelantando como si ya estuviera delimitada la faja marginal. Claro, si está delimitado, esa faja marginal definitivamente corresponderá como predio
un bien, de un predio de dominio público del Estado, ¿no? Pero en este caso no está delimitado, y como no está delimitado, tampoco se puede, pues, lanzar el registro y decir, sabe que sí, efectivamente se está vulnerando. Tratándose de un bien perteneciente al Estado, entonces no puede tener como titular dominial al privado, dice, ¿no? Si esto es así, el área que ocupa la faja marginal no podría inmatricularse en mérito al título presentado. Dicho de otro modo, la inmatriculación de un predio a favor de un privado no puede comprender la faja marginal, pues este es un bien de dominio público. Entonces, como la faja marginal es un bien de dominio público, el artículo 75 de la ley ha prescrito que su protección, vigilancia y conservación corresponde a la Autoridad Nacional del Agua, como en este caso la Autoridad Local del Agua, como órgano descentralizado de esta entidad. En ese orden, es esta entidad la que debe de prestar su conformidad respecto a que en la inmatriculación de un predio no se afecte la faja marginal, dado que los criterios de su determinación no dependen del interesado ni del registro. Así lo revela el artículo 114 del Decreto Supremo 001-2010. En este contexto, se señala que la Autoridad Nacional Local del Agua debe dar su conformidad de forma clara y precisa respecto a que la inmatriculación del predio no afecta la faja marginal de las quebradas colindantes. Prácticamente, optar por esta decisión, bueno, desde el punto de vista particular, se estaría pues generando una decisión muy burocrática. Si ya presentó una carta de la autoridad local, está precisando que no está dentro, no está delimitada la faja, no hay por qué pues observarse prácticamente. Simplemente es respetar el derecho de propiedad. Y ahora vamos a ver cuál es el fundamento del tribunal registrar para poder haber revocado esa observación y ordenar su inscripción. Aquí hemos visto que han levantado a Yulisa Rosell. ¿Pueden habilitarle el audio a Yulisa Rosell? Ah, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta era si un municipio puede sanear su terreno, pero sin contar con su título de propiedad. O sea, no lo encuentran en patrimonio, pero es de conocimiento público que ese terreno es del municipio. ¿Se puede hacer o qué trámites tiene que seguir? Claro, o sea, como les decía, cualquier entidad del Estado, incluido la municipalidad, puede hacer el proceso de saneamiento a través de esta norma que ya hemos mencionado. Entonces, ahora, el asunto es que sí debería de cumplir con todo ese procedimiento que también hemos indicado, con el tema de recabar las documentaciones, realizar el proceso de notificación o con la publicación para que se puedan pues respetar el derecho de terceros que no puedan, que para que no sean posiblemente afectados, ¿no? Eso es lo que se tendría que hacer, o sea, si es viable, no habría ningún problema. Sí, pero en caso en que no encuentren el título, habría que realizar Claro, otro si es tipo de documento o testimonio o ir ante el No, notario y eso. ahí, por ejemplo, tendrían que precisar cómo por ejemplo, si hay un documento que le han transferido por compra-venta, en la declaración jurada precisarán, ¿no? Esta municipalidad es propietario de este predio por haberlo adquirido con compra-venta de tal fecha. Al final, lo que se declara es responsabilidad del representante de la entidad. No necesita presentar todavía el título que se te haya extraviado o no lo encuentran, no habría ningún problema. Suficiente precisarlo en la declaración jurada. Ah, ya, ya, gracias, doctor. Muy bien. Carlis Velázquez. Doctor Segel, muy buenas noches. Buenas noches. Mire, respecto al tema de las fajas marginales, sí, creo que es correcto de que cuando hay procedimientos de inmatriculación y el ANA ya ha emitido las resoluciones estableciendo las fajas marginales, definitivamente no debieran estar superpuestos con los predios que se van a inmatricular. Claro, Pero, siempre, ¿cómo se siempre en daría el cuando, caso para ¿cómo sería el caso para aquellos predios que están siendo sometidos a rectificaciones de área y allí están saliendo observaciones por parte del área de catastro y sustentado en la esquela de observación que emite el registrador, en el cual señala que en base a la resolución número tal emitida por el ANA se está afectando la faja marginal en un determinado área? Pero si es para inmatriculación, yo concuerdo que se dé la observación, pero también se tiene que aplicar el mismo criterio para los predios que ya han sido inscritos con anterioridad al otorgamiento, a la existencia del ANA, inclusive sobre estos predios para rectificación de área. bien, muy importante su consulta.
Cuando es para el tema de inmatriculación, les decía que aquí, por ejemplo, el observador, a ver, el documento presentado por el ALA determina pues que no está delimitada la faja marginal, por lo tanto no sería negación para que se pueda inmatricular predio. Otra cosa es diferente cuando se haya delimitado, ya, o sea, cuando hay una resolución que diga, a ver, esta faja marginal está, se debe respetar a lo de 50 metros, ¿no? A las riberas, 50 metros o 100 metros. Por lo tanto, no cabría pues, la inmatriculación de un predio justamente cuando el predio recae sobre digamos, esa área Sobre la aprobada o esa faja. medida. Exactamente, ¿ya? Entonces, eso es por un lado. Pero como le decía, si el predio se inmatriculó en su momento, ¿ya? Pero después pretenden hacer una rectificación de área o una subdivisión del predio, a veces justamente lo que se hace, bueno, en el área de catastro informan precisando que dentro del área que se pretende hacer la subdivisión o la rectificación existe un área de faja marginal. Pero en el caso de la rectificación va a depender también, ¿ya? Entonces, si el área está reduciendo, no habría mayores problemas. El asunto va si el área está creciendo, digamos, o está ampliándose la colindancia y está yéndose para la faja marginal. Ahí sí cambia la figura y que sí cabría, o sea, aquí sí cabe realizarse la observación para la manifestación justamente de la autoridad local del agua. O sea, a ver, digamos que estaba en el límite de esa faja marginal de los 50 metros aprobado, pero después que pretende hacer una ampliación, o sea, una rectificación, pero ampliando, ya entrometiéndose dentro de la faja marginal, eso sería materia así de observación. Entonces, ahí sí cambia la figura. Pero ¿qué pasa si es que está reduciendo? O sea, antes estaba, por ejemplo, entre la faja marginal, pero está reduciendo. Ahí no habría mayores problemas. Entonces, ahí sí cabría la situación de realizarse la rectificación de área y no requeriría tampoco ni informe del ALA. Ya, pero ¿cómo se podría subsanar esta observación? O sea, ¿con qué términos legales tal vez lo que usted me presentando dice, un o sea, lo oficio que para está, que el registrador no, plasmar una solicitud de levantamiento de observación en este sentido al no, es que registrador? aquí ya no basta solamente que, obviamente el informe del ALA van a decir, no, se está superponiendo sobre el área de la faja marginal. Entonces, prácticamente ahí lo que se tiene que hacer es adecuar, justamente, porque lo que está haciendo es ampliar. O sea, inicialmente estaba con determinada área, pero se está ampliando área. Entonces, ese procedimiento de ampliación, cuando el notario, pues, supongamos que el predio esté en una zona urbana, entonces, cuando se haga este procedimiento, el notario tiene que notificar justamente a los colindantes y ahí ya prácticamente el ALA, los representantes del ALA se opondrá, pues dirán un momentito, se está vulnerando la faja marginal, no se puede llevar a cabo el procedimiento. Si es que se desarrolla ante el órgano jurisdiccional de rectificación, también dirá un momentito, ¿no? Entonces hay que notificarlos al ALA y el ALA pues pondrá el cuestionamiento en su momento. Pero si es que, ¿qué pasa si al notario se le pasó? O al juez también se le pasó prácticamente. Entonces, empecemos por el notario. Si el notario ya te otorgó el título de rectificación, se superpone, entonces prácticamente allí se requiere el informe justamente del ALA. Y si el ALA dice, no, está observada porque se está superponiendo sobre una área de faja marginal. Y si está superponiéndose, entonces prácticamente ese procedimiento llevado por el notario es un tanto incorrecto, porque debió haberse notificado, debió haberse advertido en su momento. Por lo tanto, ahí lo que tendría que hacer simplemente es adecuarse, ¿no? A esa línea de la marginal. Ahora, Ya, pero eso ahora en el caso de que se haya una ampliación después de un procedimiento de rectificación de área, ¿no? Ampliación en el área, claro, ajá, sí, a lo sí. que ya está figurando en la matriz. Pero en caso haya una reducción, ahí ya no competiría, no, creo que no va a competir una intervención o un Claro, informe del claro, ALA. obviamente, porque va bien al contrario, está reduciendo, o sea, ya no estás, de lo que estabas afectando quizás 20 a, digamos, a 10 metros, estás reduciendo quizás a 5, pero ya no habrían mayores problemas, porque está reduciendo, al final, primero se había inscrito en el registro público y está acreditado tu derecho, ahí no habría ninguna dificultad. Ya, correcto. Ya, doctor. Muchísimas Bien, gracias. no, a ver, acá tenemos a Johnny Galvez. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Johnny. Doctor, mire, ve, en el caso, por ejemplo, de Río Santa, hay lugar, bueno, está establecido que la faja marginal 50 metros.
Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay unas partes donde no están los 50 metros, sino hay una pendiente. En esos casos, ¿cómo se toma los 50 metros? Bien, pero eso va a depender, o sea, justamente de la entidad. O sea, no depende de la municipalidad, porque ¿quién es el que otorga para determinar la faja marginal? No es competencia de la municipalidad, eso es competencia del ALA. Claro. Entonces, el ALA es el que justamente determina ellos. Y esa determinación va a ser en función a las reglas establecidas justamente en la ley de recursos hídricos previstas y en sus propias directivas internas, cómo es que ellos aprueban para determinar la delimitación de la faja marginal. Entonces, ellos optan por diversos criterios, ¿no? Se va a depender de la zona de riesgo, como usted dice, el tema de abismo. Si es un tema de abismo, pues obviamente será mayor la faja marginal, el metraje, ¿no? Ya no será un corto de 50, quizás será 100, porque hay una zona de riesgo, porque ante digamos, un terremoto, cambia la figura. Entonces, va a depender el criterio que aprueben normativamente por el ALA. Disculpe, ¿se toma también como parte, por ejemplo, pues la huella del lecho del río? Por supuesto, entonces ahí justamente, o sea, todos esos criterios se puedan plasmar en el hecho mismo, o sea, en el lugar, entonces, y más en función a eso es justamente la que implementan estos criterios de evaluación para la delimitación de la faja marginal con sus propias directivas. Eso va a depender, eso, o sea, no es único para todos. Por ejemplo, una faja marginal si te vas a Recuay, va a variar, será 50, pero si te vienes a Huaraz será así, o quizás 40 u 80, se va a variar del lugar y también de la forma o sea, del lugar del terreno donde pueda estar, digamos, accidentado o existe otros aspectos que pudieran generar peligrosidad justamente para la habitabilidad en este caso, de los propietarios. Ya, doctor, gracias, porque en el caso, por ejemplo, de los canales de regadío, toma el camino de vigilancia solamente 1 metro. Ahí no hay ninguna dificultad, porque como tú ves, pues un canal no te va a llevar pues todo un perjuicio, ¿no? Entonces el tema es cuando va por las riberas del río, que es más complicado. Ah, ya, doctor, gracias. Sí. A ver, para seguir respondiendo, a ver, veamos cuál es el fundamento del tribunal registral, ¿ya? Dice, eso está en el numeral 4, ya del tribunal registral. Dice, a su vez, en la resolución jefatural 332 se aprobó el reglamento para la delimitación y mantenimientos de fajas marginales. Su artículo 18 contiene el siguiente tenor, dice, procedimiento para delimitación de faja marginal. 18.1. La Administración Local del Agua realiza la instrucción del procedimiento que comprende al menos las siguientes actuaciones. Inspección ocular, lo que hace un momento nos preguntaba el amigo, ¿no? Entonces ahí se está viendo, por ejemplo, criterios para ver la delimitación. Inspección ocular, solicitud de opinión del operador de infraestructura hidráulica, de ser el caso, y evaluación técnica conforme a las normas establecidas en el presente reglamento, es lo que ya les decía, ¿no? Conforme a sus normas, tendrá que resolver ese tema del metraje de la delimitación de la faja marginal. Abajo dice, ¿no? La autoridad administrativa de agua expide la resolución de delimitación de faja marginal y comunica a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, tales como municipalidades, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y la Superintendencia de Bienes Nacionales. Es por ello que cuando alguien pretende inmatricular un predio o cuando alguien pretende hacer una subdivisión o rectificación, Catastro automático te dice, no, un momentito, acá está superponiéndose sobre la faja marginal. ¿Pero por qué? Porque ya tiene información que le ha derivado justamente la autoridad local del agua, ¿no? Declarado justamente de ese metraje de la faja marginal, ¿ya? Entonces, acá viene el fundamento principal de lo que es del Tribunal Registral. De los artículos citados, podemos concluir que el procedimiento para la delimitación de la faja marginal comprende una secuencia de actos procedimentales estructurados por el ALA. Claro, o sea, desde la inspección, verificando la norma, verificando la situación de la viabilidad, ¿no? Del lugar. 2. Al concluirse con ese procedimiento, la faja marginal es determinada por resolución emitida por la autoridad administrativa del agua. Claro, o sea, toda delimitación de faja marginal para que tenga un metraje de 60, de 80 o de 100 o de 50, necesariamente tiene que ser aprobado con un acto administrativo, que en este caso vendrían a ser las resoluciones administrativas. 3. La faja marginal fijada en esos términos por la autoridad administrativa del agua
será señalizada mediante el empleo de hitos u otros elementos. Por el contrario, ¿no? Entonces, de no existir esa situación, o sea, si no está delimitado, no hay resolución, simplemente no se le puede impedir la inmatriculación del predio. Y a eso es lo que justamente ha llegado el tribunal cuando se establece lo siguiente en este fundamento 5. De esa manera, se verifica que el reconocimiento expreso por resolución administrativa es requisito para comprobar que la faja marginal efectivamente existe. Esto es así porque los criterios de su determinación no dependen del interesado ni del registro, sino de la autoridad administrativa del agua, la que es competente para disponer la realización de todas las gestiones encaminadas a resguardar los bienes acuíferos. Asimismo, una vez determinada la faja marginal, la autoridad administrativa de agua comunica dicha acción a la SUNAR, municipalidades y otras entidades, ¿ya? Entonces, lo que el tribunal en conclusión ha dicho, mientras no existe una resolución donde se haya delimitado, determinado, no puede ser impedimento para inmatricular un predio. Y tampoco el registrado puede pedir documento adicional de que dé su conformidad de esa vulneración o no de la faja marginal. Pero ¿qué va a responder la autoridad? Va a decir, pues si no tiene ni siquiera la resolución donde se ha delimitado. Y si no está delimitado, no puede nada que dar algún informe, en este caso la autoridad local del agua. Es por eso que frente a esa situación el tribunal ha optado para que el predio se inmatricule frente a este caso, ¿ya? Ahora tenemos otra casuística en esta resolución del año 2019 también, pero esto ya expedido por la sala de Arequipa, ¿ya? Entonces aquí dice, es la resolución de la fecha 9 de octubre del año 2019. ¿Qué se ha sumado en esta resolución? Dice, a efectos de proceder la inmatriculación de primera de dominio o inmatriculación de un predio, se requiere presentar título o títulos de dominio con antigüedad mayor a 5 años, los cuales deben revestir la forma de instrumento público y acompañando además la documentación técnica respectiva. Claro, desde un inicio es que les decía, la inmatriculación es incorporar un predio al registro, crearse una partida en el registro para ese predio, para todo su historial, ¿ya? Se incorporará con un titular justamente de ese predio. ¿Pero qué se requiere? Que esos títulos tengan antigüedad 5 años. Regla general, salvo las excepciones que no requieren los 5 años, como le decía, las prescripciones adquisitivas, títulos supletorios, mejor derecho de propiedad, cumpliendo con todos esos requisitos. A eso es lo que ha llegado el tribunal, ¿no? Para deslindar un caso en el que se planteó, bueno, se solicitó la inmatriculación, pero que en el fondo el registrador le advirtió que ese título presentado no cumplía con los 5 años. Es por eso que el tribunal ha precisado en esta resolución que para que se inmatricule por regla general debe de tener antigüedad, o salvo que se acredite ese tracto, ¿no? O sea, esa cadena de transferencia con otros títulos anteriores para que se acredite la suma de los 5 años. Eso es lo que ha precisado el tribunal. También hay otra resolución, esto ya está relacionado a la naturaleza del predio, que es materia de inmatriculación, lo que les decía, que una vez que, para que se cree la partida y se genere el asiento de inmatriculación, se tiene que precisar no solo la ubicación del predio, también no solo los datos técnicos del área, linderos o medida perimétrica, además debería de precisarse la naturaleza del predio, si es de naturaleza urbana o si es de naturaleza rural. Y si es de naturaleza rural, bien de naturaleza rústica, bien de naturaleza eriaza, ¿no? Si es un predio eriaza, precisarse justamente ello, porque la precisión de esta naturaleza del predio conllevará en algún momento determinados efectos jurídicos, porque cuando se desarrolla alguna independización o subdivisión de predio, ya se determinará cuál será el ente competente para que puedan aprobar la visación de estos planos de subdivisión, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo justamente, y eso es lo que ha determinado el tribunal, dice, ¿no? Si el ente competente informa que el predio de materia de matrícula tiene naturaleza eriaza, no procede la inscripción de la primera de dominio a favor de particulares que no provenga de la transferencia efectuada por el Estado, de acuerdo a los procedimientos establecidos por las normas de la materia. Claro. Entonces, a ver, a veces en la escritura se ha plasmado predio rústico, pero cuando se han hecho la visación de los planos, a veces se han precisado predio eriazo o ubicado en zona eriaza. El hecho que ya se haya consignado ubicado en zona eriaza, prácticamente lo que se está pidiendo es pues que, como se presume que son los bienes del Estado, o sea, lo que es en este caso eriazos,
Entonces, por lo tanto, tendría que pues acreditarse la transferencia del Estado a favor de este particular. Pero para mí, bueno, particularmente era en realidad pues un tanto abusivo, porque había personas que en realidad pues tienen su título de propiedad en realidad. Si tiene un título de propiedad, pues entonces se entiende que no son del Estado, sino es de un particular. O sea, no se puede englobar a que todos los predios seriazos forman parte del Estado, no necesariamente. Entonces, frente a esa situación, es que sí, yo no comparto en realidad con esta resolución del tribunal registral, ¿no? Que no debería, digamos, aceptarse el tema de la inmatriculación del predio cuando el predio está identificado como eriazo, no, pero hay un título de inscripción por medio. Entonces, yo creo que aquí, haciendo una buena fundamentación, o quizás, bueno, a través del contencioso administrativo, a través de un proceso ante el Tribunal Constitucional, esto de aquí se podría, sí, revertir esta decisión del tribunal. Además, en esta resolución del tribunal no solo se ha precisado para indicar la naturaleza del predio que se va a inmatricular, sino que además se ha establecido que los títulos de modificación, ¿ya? Cuando hay un título que tiene la antigüedad de 5 años, pero después no estaba correcto los linderos y medidas perimétricas y hagan una rectificación de área, linderos posteriormente, digamos notarialmente, entonces, y no cumple con esa antigüedad, el tribunal ha optado de que se cuenten los 5 años a partir de la modificación, en este caso, del título de propiedad, o sea, donde se ha hecho la rectificación de área, y no sumarse por lo anterior. Bueno, eso es lo que ha optado el tribunal justamente en estos tiempos para permitir la inmatriculación, pero contando a partir del título rectificatorio. Creo que no debió englobarse también para todos, porque en realidad lo que importa es el título de propiedad existente, ¿no? Si el área está reduciendo con, digamos, con un título de rectificación, no habría mayores problemas, porque si cae dentro del polígono inicial el predio y encima está reduciendo, no estaríamos afectando a nadie. El tema va, quizá cuando se amplía el área con una rectificación. O sea, digamos, algún lindero está modificándose, pero para una ampliación. Entonces, ahí sí, pues, habría duda, crearía suspicacia de que se estaría vulnerando determinadas propiedades de predios que no están inscritos. Además, nuestro sistema registral por regla general es facultativo, es potestativo, no es obligatorio la inscripción. Por lo tanto, hay muchos predios que no están inscritos. Entonces, justamente, ante esa situación y para garantizarse los derechos de los que no hayan inscritos, probables no inscritos, es que el Tribunal Registral ha optado por que se tache ese título y que no cumple la antigüedad contados a partir de la aclaración. Entonces, pero no debió, como le decía, como le vuelvo a repetir, no debió haberse generalizado para todos, debió haberse precisado para determinadas casuísticas. Entonces, en consecuencia, quien le habla no comparte mucho con estas dos resoluciones del Tribunal Registral. Acá tenemos otra resolución del año 2016, ¿ya? Tenemos una resolución del año 2016. Bueno, el primero está relacionado justamente al tema de la antigüedad del título que hablábamos. Cuando la antigüedad del título se funde en la fecha de la minuta, formalizar luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública, la valoración por parte del juez de la fecha de dicha minuta debe ser expresa. ¿Ya? Entonces, también se les ha explicado que el cómputo del plazo de los 5 años justamente a partir del otorgamiento de la escritura pública y no computados a partir de la minuta, pero en este caso se está ante un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, ¿ya? Entonces, pero como se está ante un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, si es que se ha valorado en el curso del procedimiento el tema y que haya de manera expresa que esa antigüedad, o sea, la minuta tiene una fecha, digamos, cierta, entonces, justamente, y como se ha valorado dentro del proceso judicial, ya no se tomará en cuenta desde el otorgamiento de la escritura pública suscrito por el juez en representación o en rebeldía del anterior otorgante, sino que se computará a partir de la minuta siempre en cuando exista de manera expresa justamente en la minuta que consta en el expediente judicial. Segundo supuesto es, obstáculo para la inmatriculación. Si el área de catastro informa que el predio en materia de inmatriculación se encuentra, ya sea parcial o totalmente, sobre el área de un predio con título en trámite,
constituye obstáculo que amerita la suspensión de la vigencia del asiento de presentación. Así es, les decía en las sesiones anteriores que si es que ya hay un predio inscrito y otro pretende inscribir, digamos, un predio, pero que se superpone, sea parcial o sea total, las instancias registrales se están tachando, porque no puede inscribirse, digamos, el mismo predio creándose otra partida, o sea, no puede darse una duplicidad de partidas. Para eso existe justamente el principio de prioridad excluyente, es decir, el que inscrito excluye al que pretende inscribirse nuevamente. Entonces, cuando haya superposición total o parcial, lo que hacen las instancias registrales es justamente tachar el título. Ya simplemente no cabe, ¿no? Sabe que no se le puede aceptar porque se está superponiendo, no puede inscribirse un predio. Recuerden que de acuerdo al folio real solamente se apertura por cada predio una partida registral. No se puede aperturar dos partidas registrales para el mismo predio. Entonces, eso es el fundamento justamente para que sean tachados los títulos. Tenemos la resolución 330 del año 2016. Entonces, aquí también hay dos supuestos, ¿ya? Uno que es en relación a la verificación de la autenticidad de los documentos. Dice, dentro de los alcances de la calificación del registrador se encuentra la verificación de la autenticidad del documento, debiendo entenderse por esta la verificación de las firmas y sellos de notarios, jueces y funcionarios administrativos, así como la verificación de la competencia del funcionario a la fecha en que se expidió el traslado o certificó la firma o documento y que el documento auténtico no haya sido adulterado con posterioridad a la expedición del traslado. Uno de los aspectos a calificables por las instancias registrales es justamente determinar la competencia ante quién se otorgó o quién otorgó justamente ese título de propiedad. Como yo les decía, si se otorgó ante un notario, se tendrá que verificar no solo su competencia, sino también corroborar si es que por ahí hay indicios de supuesta, digamos, adulteración o falsificación de los documentos o suplantación de identidad, el registrador tiene una plataforma llamada plataforma de servicio, plataforma de servicio institucional. ¿Para qué? Para poder determinar y ingresar si ese notario, cuáles son sus verdaderas firmas actualizadas, sus sellos actualizados. En función a eso, va a determinar la autenticidad de los títulos que se van en materia de inmatriculación. Si es una compra-venta de hace 5 años, si el notario está en vida, está en actividad, tendrá que el registrador verificar ello, ¿no? Pero si ese notario no ha actualizado su firma o sello, también el registrador tendrá que oficiar al notario para que determine la autenticidad justamente de esa escritura pública. Eso con la finalidad de garantizarse el hecho de la autenticidad. Además, le decíamos que la inmatriculación se desarrolla en función al principio de titulación auténtica, es decir, en función a los instrumentos públicos, que serán los títulos, que darán mérito para la inmatriculación del predio. Ahora, si es que se está ante un título, ahora una escritura imperfecta, desarrollada ante un juez de paz, de igual manera, se tendrá que evaluar su autenticidad, ¿no? Entonces, la parte formal. Y si es que no le convence al registrador, tendrá que oficiar, pues ya será al juez de paz que custodia esa escritura imperfecta o a las más conocido como la ODAJUP, ¿ya? De la A ver, mire, la disculpa del caso porque ahí tengo interrupción con el internet.
Bueno, ya pasamos a una resolución y ahora vayamos con otra resolución. Aquí sí, por favor, me gustaría escuchar algunas opiniones en relación a este tema porque es discutible, la verdad, desde el punto de vista técnico, básicamente ya de una profesión de ingeniería, ¿no? Dice, a ver, es una resolución de Lima. Dice, las coordenadas UTM sirven para ubicar y no están establecidas para calcular el área o medidas perimétricas, por lo que no cabe formular observación en virtud de la discrepancia existente entre el área gráfica resultante de la reconstrucción a partir de las coordenadas UTM y el área del plano. A ver, en cristiano, ¿qué quiere decir ello? Es que el tribunal ha decidido que si hay un área de 100 metros cuadrados con sus medidas perimétricas en el título de propiedad que se pretende inmatricular el predio, pero de ahí cuando se ingresa estas coordenadas para la evaluación en el área de catastro de la oficina registral, quizás por ahí aparece pues 120 metros cuadrados o quizás menos 80 metros cuadrados. Y lo que ha tomado la decisión el tribunal en establecer es que, un momentito, tú no puedes observar esa discrepancia. ¿Por qué razón? Porque las coordenadas solamente sirven para poder establecer la ubicación del predio y no para calcular el área o medidas perimétricas. Pero la verdad no comparto justamente con esa decisión. ¿Por qué razón? Porque no debería haber esa discrepancia de los datos técnicos del título con los datos que pueda arrojar, ¿no? Con el tema de del estudio, en este caso, del polígono graficado justamente en la base gráfica. De hecho que esto conllevaría a que no se esté brindando una información certera, justamente como registros públicos, porque una de las misiones de registro público es generar, ¿qué cosa? La seguridad jurídica. ¿Y qué seguridad jurídica yo brindaría, como institución se brindaría, si es que estamos dejando de, digamos, pasar la inscripción, la inmatriculación de un predio, pese a que haya una discrepancia? No sé, aquí sí me gustaría ver alguna opinión de alguien, ¿no? Desde el punto de vista técnico, de que ¿cuál es el fundamento? O sea, o hay una norma establecida de que las coordenadas UTM solamente sirven para ubicar predio y no para calcular área o medidas perimétricas, porque esto ha sido materia también de discusión en los diálogos que hemos tenido justamente con los vocales del Tribunal Registral. No sé si alguien podría, por favor, sacarme de esa duda que en realidad, pues, hay esa, digamos, que las coordenadas en UTM solamente sirven para determinar la ubicación del predio, más no para determinar el área o medidas perimétricas del predio. En realidad es discutible esta resolución e incluso se ha aprobado como precedente de observancia obligatoria donde las instancias registrales, sean los registradores o sean los vocales del tribunal registral, tienen que cumplir con este precedente de observancia obligatoria. ¿Qué opinan algunos de ustedes? A ver, alguien que podría, creo que Gabriela levantó la mano. Gabriela. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Justamente este punto nos lo explicó la ingeniera que presidió el módulo número 2, en la que nos indicaba justamente este punto, que las coordenadas UTM solo servían para ubicar el polígono. Esto porque, bueno, más o menos acordándome, es que la base gráfica, no todos los predios han contado con esta información de coordenadas UTM, sino que hay algunos predios que se han regido simplemente a una redacción en texto. Entonces, eso ha generado, según me acuerdo lo que nos explicó la ingeniera, un catastro 1 y un catastro 2. Entonces, tienen que, al momento de ingresar algún trámite con coordenadas o que tenga que ver con una base gráfica, tienen que cotejarlo con estas bases catastrales que ellos cuentan. Entonces, finalmente no, es lo que nos explicaba justamente este precedente de observancia. Entonces, el documento, a ver, desde el punto de vista más que todo de ingeniería, a ver, entonces,
¿Cuál sería el documento idóneo que genera para poder calcular el área y medidas perimétricas del predio, si es que nada tiene que ver con las coordenadas UTM? O sea, eso justamente era la duda. Mira, justo me tocó ver algunos casos que mencionaban una descripción en la copia literal, medidas, área, pero al momento de graficarlos y ubicarlos, finalmente con los puntos que se daba, a veces lo que estaba redactado en la partida registral no coincidía con lo que finalmente terminaba graficado en el programa, ¿no? Por decir, se pasaba unos cuantos, no metros cuadrados, sino que por decir, si era 120, al momento de graficarlo terminaba siendo 120.50 o 121, ¿no? Y justamente también nos indicó este punto de las tolerancias registrales. Ya. A ver si algún colega me podría acotar algo más. Bien. A ver, Janio, creo, gracias señorita. Janio, creo que estaba pidiendo la opinión. Janio Quijada. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, al respecto, la ingeniera Glaives fue incisiva en el tema, ¿no? De que, y teóricamente también que para calcular áreas, necesariamente se tiene que contar con los datos de ángulos y distancias. Esa es la teoría. Y las coordenadas únicamente te dan la ubicación. Esa es la teoría. De acuerdo a esa teoría, es de que no se puede con las coordenadas calcular el área. Esa es la explicación técnica. Gracias. Ya, muy bien. Gracias, muy bien, por el aporte. Otro, acá estamos con, ¿quién más estaba? Manuel Chacón. Manuel Chacón. Bien, en realidad, como les decía, gracias por los aportes que me han venido dando. Sin embargo, hay algunas dudas todavía que me quepan, la verdad, ya quizá en algún momento vamos a ir esclareciendo, porque, como les repito, ha sido un tanto bien discutible con los vocales del Tribunal Registral, la verdad, verdaderamente. A ver, por aquí, a ver quién están. Eduardo Luque. ¿Pueden habilitarle el audio a Eduardo Luque? Buenas noches. Buenas noches. Creo que también en parte es por las directivas que se manejan en registros, ¿no? Tanto la directiva del 2014 como la directiva que salió el año pasado, El año pasado, sí. no indican que un requisito para los planos y la memoria son las coordenadas. Indica que esté georreferenciado en el datum oficial y, bueno, medidas perimétricas, ángulos internos, pero no señala específicamente que sea necesario el cuadro de coordenadas. Por lo tanto, creo que más se va por ese lado. Sin embargo, actualmente el ArcGIS que se maneja en registros no es un programa para graficación. La única forma que se puede ingresar los datos es a través de las coordenadas, no tanto por las medidas. No se puede graficar como en el AutoCAD. Por tanto, creo que es un poquito complicado entender por qué no usar las coordenadas. O sea, se entiende, ¿no?, que es la ubicación, pero también en polígonos muy extensos creo que no hay otra forma, porque si no vamos a los ángulos internos, el error sería mucho más grande y siempre habría errores y diferencias en cuanto al cálculo de áreas, ¿no? Creo que eso bueno, yo también tengo un poco la duda de qué tanto se puede validar la información sin las coordenadas, ¿no?, que generaría, Sí, creo, mayores errores. Sí, eso es lo que justamente a eso íbamos, ¿no? Entonces, acá va por un tema básicamente de normatividad, va por otro lado por el tema de la funcionalidad, y también hay algo importante de un principio llamado proinscripción. Creo que va por ese lado, pero la proinscripción pues no es dejar pasar todo también al registro público, porque como les decía, el registro público tiene la misión de generar seguridad jurídica, y si es que se genera estos tipos que se ha visto como precedente, la verdad,
no estaría un tanto generando seguridad jurídica. Creo que requiere bastante revisión y quizá en algún momento bastante cuestionamientos también. Lo importante es que tengamos sí las cosas en claras, ¿no? De que hasta qué punto es justamente validable la postura del tribunal registral. Entonces, todo quedó al tintero, la verdad, habían cabos sueltos y todavía hay mucho que discutir justamente con los vocales del tribunal registral. O sea, los registradores no hemos llegado a convencerle justamente a los vocales del tribunal, pero va por ahí, ¿no? Entonces, están en proceso de evaluación. Ya seguramente en algún momento habrá algunas precisiones a ese precedente, o de lo contrario quizás pues, se deje sin efecto o haya otra normatividad que pueda hacer mayores precisiones. Bien, continuando. Entonces, aquí tenemos el tema de la inmatriculación. Lo que les decía, este precedente de observancia obligatoria ha sido publicado en el Diario El Peruano el 13 de mayo. Es decir, el día jueves ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano. ¿Ya? Una nueva figura que también generaba dificultades con anterioridad, donde había muchas observaciones, hasta incluso las tachas de los títulos. Dice, inmatriculación en mérito a escritura pública de división y partición. Lo que sí quiero que quede claro es que todos los precedentes de observancia obligatoria aprobados por el Tribunal Registral como órgano de segunda instancia son de obligatorio cumplimiento para la primera instancia como lo propio para la segunda instancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha aprobado en este precedente? Dice, la escritura pública de división y partición da mérito a la inmatriculación si se cuenta con antigüedad de por lo menos 5 años. Les voy a poner un caso. ¿Por qué razón es que negaban las inscripciones en anterioridad? Bueno, los precedentes se aprueban en principio cuando haya resoluciones discrepantes. Por ejemplo, la sala de Trujillo tiene un criterio y la sala de Lima tiene otro criterio. Para evitar justamente esa discrepancia de criterios es que hay plenos del tribunal para que puedan determinarse si se aprueba un criterio de observancia obligatoria para la finalidad de cumplimiento de la predictibilidad, ¿ya? Entonces, si es que por ahí ha habido reiteradas jurisprudencias A, B, C, A, digamos 3 con ese mismo criterio, pero por ahí hay una sala y dice un momentito, no compartimos con estas 3 resoluciones, nos apartamos de ese criterio, por lo tanto, también convocan a un pleno para que se pueda un precedente de observancia obligatoria. Entonces, justamente lo que ha conllevado ello esta situación. A ver, les voy a poner un ejemplo. Se otorgó un testamento por escritura pública. En ese testamento por escritura pública se precisa que ese predio A corresponderá para todos sus herederos. Está muy bien, pero ya hubo una disposición testamentaria, ese es el título, pero no está precisado quizá el área, pero no está, algunas medidas perimétricas no están claras. Entonces, por lo tanto, antes cuando se desarrollaba la división y partición, digamos que eran 3 herederos, un solo predio. Dicen, vamos a ponernos de acuerdo para hacer la división y partición de este predio. Muy bien, se ponían de acuerdo, se iban ante un notario público, firmaban y hacían la división. Este lote A para ti, el otro B para ti, el C para el otro, ¿no? O sea, para los 3 herederos. Por lo tanto, se adjudicaba. ¿Y cuál era el criterio del tribunal en su momento? Decían, no, este tipo de adjudicación no es en realidad pues propiamente la adjudicación del predio, o sea, no es una transferencia propiamente dicha. Por lo tanto, le vamos a negar, o sea, le vamos a tachar el título, no procede la inmatriculación del predio, porque la división y partición no genera titularidad, dice, ¿no? Entonces, el tribunal, o sea, hubo hasta muchas decisiones del tribunal que último, una de las salas prácticamente, en este caso que si mal no recuerdo es la de Trujillo, se ha apartado prácticamente. Se dice un momentito, yo quiero apartarme de esos criterios que existen diversos que están negando, por lo tanto no podemos negar, vamos a cambiar. Se ha llevado al pleno del tribunal registral y justamente en el pleno del tribunal registral es lo que se ha aprobado este precedente de observancia obligatoria, indicando cuál es el fundamento para, digamos, no negar que inmatricular predio en función a una escritura pública de división y partición. Entonces, lo que se ha establecido sí es que toda división y partición como consecuencia de una herencia, hay una voluntad, hay un consenso de los coherederos, se han puesto de acuerdo, se han ido a la notaría, entonces, pero para que digan que este predio A es para Juan, el predio B es para María y el otro predio C es para Luis, entonces ha tenido que, aparte del consenso, adjudicarse prácticamente.
para que se diga que A es tal, B es, o sea, depende para cada uno. Ha tenido que generarse esa figura de la transferencia, lo que les decía. En un inicio es cuando hay títulos de adquisición a modo originario y títulos de adquisición a modo derivativo. Derivativo es justamente porque de alguien procede. En este caso, como había una copropiedad entre los coherederos, justamente de esos coherederos, las acciones que correspondían a un heredero, el otro heredero, está derivándose para el otro, y del otro, y así sucesivamente para cada uno. Eso fue el fundamento en realidad, y esto ha sido ya aprobado. Por lo tanto, alguien que tenga una escritura pública por testamento y quieran hacer su división y partición, lo pueden hacer ahora con tranquilidad porque ya hay un precedente justamente que lo ha aprobado el Tribunal Registral. Frente a esa situación es lo que sí, la verdad, debería, pues ahora sí, hay la viabilidad de que se puedan inmatricular mucho más predios, ¿no? Esto sí, pues, es una correcta interpretación normativa, es una, digamos, respeto a este tema del principio de la proinscripción. Pero una proinscripción no para que se inscriba cualquier cosa también, una proinscripción para que se inscriba con determinadas flexibilidades, con razonabilidad, ¿no? Donde se pueda cumplir los requisitos, sí, pero que no se esté vulnerando derechos de terceros. ¿Y eso quién le valora? Justamente las instancias registrales. Entonces, eso es lo que se ha querido compartir con ustedes, este último precedente que es de suma importancia y que es reciente prácticamente, que seguramente va a conllevar a que se den más inmatriculaciones de predios en el registro. Antes de concluir prácticamente, vamos a ver por acá